Jesucristo fundó una iglesia a la cual le dio autoridad que se refleja de forma directa y especial sobre los apóstoles y sobre su consagración y envío, por lo cual el apostolado no puede entenderse como una simple delegación de funciones dentro de la comunidad, pues es un reflejo de la intención previa y fundante del Señor. Por eso hoy es entendida y expresada sacramentalmente al momento de la consagración. Si en la iglesia existe un ministerio, ese es el del apostolado, del cual derivan todos los otros ministerios. Por lo mismo se puede decir que todo ministerio jerárquico dentro de la iglesia está vinculado a los apóstoles, y a su vez el apostolado tiene su raíz misma en la intención de Jesucristo, que puso las bases a partir de la vocación de los 12. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, recae sobre los 12 el papel de organizar y mantener la unidad de la fe. Tan es así que luego de la traición y muerte de Judas, Pedro hace presente la necesidad de elegir un nuevo miembro, aunque podría replicarse que los apóstoles pasarían a ser una magnitud del pasado o particular del periodo en el que vivieron, pues no se menciona un sucesor para Santiago. Sin embargo, no por ello pierden su carácter simbólico ni su significado histórico. Pedro, Santiago y Juan son llamados las columnas y pertenecen a los 12. Santiago, Cefas y Juan, los que eran tenidos por columnas. De esta forma, el ministerio apostólico da carácter. Por eso, Pablo insiste en varias ocasiones en que él es un apóstol de Jesucristo, al igual que los 12. Él ve su llamado como un carisma, pero se ve frente a la comunidad y no simplemente parte de ella. Muchas veces apela a la caridad y al buen criterio de la comunidad, pero a su vez hace presente la autoridad que recibió del mismo Cristo. Lo significativo y decisivo no son las órdenes que da, sino la autoridad con la que el apóstol habla, decide y juzga. Ahora bien, ¿este ministerio y la autoridad que confiere es transmisible o por el contrario solo queda reducido a sus protagonistas, o sea, solo a los 12? Y de ser transmisible, habría que precisar en qué medida, por qué vías y con qué criterios. Este es sin duda el punto de desencuentro entre católicos y protestantes. Ya durante la vida de los apóstoles vemos que ellos recurren a colaboradores que puedan suplir la ausencia física del apóstol, siendo esta una extensión de la autoridad misma del apóstol, viniendo a ser como una especie de prolongación de sus poderes y funciones. A esa vía no debe entenderse como arbitraria o producto del azar, pues en ella vemos la actuación del Espíritu Santo, que sigue actuando en la iglesia al ir creando órganos para la actividad de la iglesia. Tenemos por ejemplo la institución de los diaconoi o diáconos en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles se veían impedidos de atender algunos asuntos dentro de la comunidad. Por aquellos días, habiendo crecido el número de los discípulos, se produjo una murmuración de los helenistas contra los hebreos, porque las viudas de aquellos eran mal atendidas en el servicio cotidiano. Los 12, convocando a la muchedumbre de los discípulos, dijeron: no es razonable que nosotros abandonemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Elegir, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, estimados de todos, llenos del espíritu y de sabiduría, a los que constituyamos sobre este ministerio, pues nosotros debemos atender la oración y el ministerio de la palabra. Fue bien recibida la propuesta por toda la muchedumbre y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioqueño, los cuales fueron presentados a los 2 apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. El ministerio del diaconado, nacido del ministerio de los apóstoles, no fue algo específico o puntual, sino que fue instituido como tal, perdurando en la comunidad. Conviene que los diáconos sean asimismo honorables, exentos de doblez, no dados al vino ni a torpes ganancias, que guarden el ministerio de la fe en una conciencia pura, sean probados primero y luego ejerzan su ministerio si fueren irreprensibles. Pero no solo el diácono aparece como un ministerio nacido de los apóstoles, sino también deben aparecer pastores para las comunidades, a los cuales llamaron presbiteroi o presbíteros, los cuales toman las funciones de dirigir a una iglesia local para mantener la unión doctrinal con los apóstoles. Los presbíteros que presiden bien merecen doble honor, sobre todo los que se esfuerzan en la predicación y en la enseñanza. Entonces, la conjugación de la iniciativa de los apóstoles y la conducción del Espíritu Santo en la Iglesia permite comprender la sucesión apostólica como un instrumento conceptual imprescindible, pues como hemos dicho, de él nacen todos los demás ministerios. Por eso mismo, la sucesión apostólica implica también una tradición vinculada a los apóstoles que debe ser mantenida, conservada, una vez que estos ya no estén presentes.
Esta sucesión, como vemos, está al servicio de la continuidad de la transmisión de la tradición que no debe ser alterada por la serie de sucesores que se van o que la van recibiendo. Entonces, sucesión y tradición van vinculadas una con la otra. O sea, la sucesión es la forma de la tradición y la tradición es el contenido de la sucesión. Sin embargo, los 12 no estarían corporalmente siempre en la iglesia. Con la muerte de los apóstoles, una figura concreta viene a llenar el vacío dejado por ellos en la iglesia. Se trata del episcopos o el obispo, cuya tarea consistía en conservar la identidad de la misión apostólica. Entonces, lo que había sido encargado a los apóstoles solo se podía conservar por medio de ministerios que deriven de ellos, o sea, la apostolicidad de la doctrina queda unida a la apostolicidad del ministerio. Por eso, se requiere de personas que sean aptas para la tarea. Verdadero es el dicho: si alguno desea el episcopado, buena obra desea, pero es preciso que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, morigerado, hospitalario, capaz de enseñar, no dado al vino ni pendenciero, sino ecuánime, pacífico, no codicioso, que sepa gobernar bien su propia casa, que tenga a los hijos en sujeción, con toda honestidad, pues quien no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? Pero ¿cómo se va transmitiendo esta consagración o ministerio? En la escritura son varios los pasajes en los que se habla de un envío que está precedido por la imposición de manos, el cual es a su vez el envío mismo y la confirmación de que esa persona ha sido enviada y ha sido depositado en él el Espíritu Santo. Les presentaron ante los apóstoles y orando les impusieron las manos. Este episcopo entonces es el órgano transmisor de la doctrina apostólica. Su identidad queda marcada por quienes le han sucedido en una línea permanente e ininterrumpida, que le garantiza a la comunidad su unión con la doctrina entregada a los apóstoles por el mismo Jesucristo. Viene a tener también una autoridad supralocal, o sea, una autoridad sobre la jerarquía, pero al mismo tiempo es parte de un colegio o agrupación de obispos en comunión con la Iglesia Universal o Católica. ¿Pero creían esto los primeros cristianos o, como dicen algunos, es un invento posterior? Ya en el segundo siglo, cuando comienzan a aparecer las primeras herejías como los montanismos o los grupos prenósticos o gnósticos que apelaban a revelaciones particulares, tradiciones secretas o interpretaciones libres de la escritura, con lo cual ponen en peligro la tradición recibida y la unidad de la iglesia al disolver los criterios objetivos de la fe común, que se hace necesario apelar a esta línea de sucesión y a la tradición que la sustentaba. Frente a las revelaciones particulares se apelaba al canon de la escritura. Frente a las interpretaciones privadas se fijaba la regla o norma de fe. Frente a las tradiciones esotéricas se afirmaba la tradición apostólica pública y oficial. Frente a la dispersión y segregación de las sectas se desarrolló la acción conjunta de los obispos y la práctica conciliar. En este sentido que podemos encontrar frases como las que nos entrega San Ignacio de Antioquía, discípulo directo del apóstol Juan. Por lo tanto, es apropiado que andéis en armonía con la mente del obispo, lo cual ya hacéis, porque vuestro honorable presbítero, que es digno de Dios, está a tono con el obispo, como si fueran las cuerdas de una lira. Por tanto, en vuestro amor concorde y armonioso se canta a Jesucristo. Vemos cómo entonces él instruye a la comunidad de los efesios para que se mantengan unidos al obispo, al igual que lo está su presbítero, pues el obispo es el nexo con la Iglesia Universal. Considerad como Eucaristía válida la que tiene lugar bajo el obispo o bajo uno a quien él la haya encomendado. Allí donde aparezca el obispo debe estar la comunidad, tal como allí donde está Jesús está la Iglesia Católica. El mismo San Ireneo de León, otro obispo del apóstol Juan, nos cuenta en su obra más conocida, Contra las herejías, lo siguiente. Es necesario obedecer a los presbíteros de la Iglesia, aquellos que, como hemos mostrado, pertenecen a la sucesión de los apóstoles, aquellos que han recibido trámite la sucesión del episcopado, el carisma cierto de la verdad, según la voluntad del Padre. Por lo demás, aquellos que no tienen parte de la sucesión primigenia, se reúnan donde se reúnan, son para ser tenidos bajo sospecha. Finalmente, San Jerónimo de Estrillón dice lo siguiente: lejos de mí el hablar contra uno solo de estos clérigos que, perteneciendo a la asociación que viene de los apóstoles, confeccionan por sus santas palabras el cuerpo de Cristo y por cuyo esfuerzo hemos llegado a ser cristianos. Entonces, para los primeros cristianos era una garantía de pertenecer a la iglesia instituida por Cristo que sus obispos estén en la línea sucesiva que se remonta a los apóstoles. Pues ello prueba que la doctrina que predican y enseñan es la rectamente creída desde el principio y no una desviación de estos grupos heréticos que se adjudicaban falsamente la verdadera doctrina. Pues no basta con leer las escrituras e interpretarlas como uno pueda entenderlo,
sino que esta interpretación debe estar en consonancia con lo que la Iglesia como cuerpo enseña. Porque al final del día, la Iglesia es columna y baluarte de la verdad.